aparte ya el cuerpo de uno no tenemos 20 años, entonces ya no podés tampoco. El cuerpo a las 3 semanas... Hoy te traigo un chisme que parece sacado de un expediente X, y no estamos bromeando. Vamos a destapar el origen más loco, cósmico y totalmente fuera de órbita del nombre, los enanitos verdes. Sí, los mismos que empezaron en Mendoza y terminaron rompiéndonos el corazón con lamento boliviano mientras hacías pogo con tus compás del cole. Agítese antes de usar, me insultan y me da igual, yo soy como una roca, frases que te tatuaron la adolescencia. Pero prepárate, porque lo que vas a escuchar tiene de todo, encuentros cercanos del tercer tipo, teorías más locas que un episodio de Black Mirror, muertes que parecían el fin y resurrecciones musicales que ni el ave fénix. Desde cantinas olvidadas hasta escenarios llenos de luces y gritos, esta historia te va a volar la peluca. Así que si creías que lo sabías todo sobre esta banda mítica, piénsalo 2 veces. Pero antes de seguir, ya tú sabes, suscríbete, prende la campanita, deja tu like con emoción y mándaselo a ese amigo fan que se cree enciclopedia musical. Lo que viene merece ser contado, gritado y coreado a toda garganta. Me incitan a gritar, yo soy como una roca, palabras no me tocan. Soy un café, serían excusas para el tiempo de... Todo empezó con un disco debut que llevó el mismo nombre del grupo, Enanitos Verdes. Aunque, siendo honestos, ese primer intento no fue precisamente un bombazo. Nos dejó joyitas como La Nena de 17, Amor Callejero y Comiendo del Plato del Perro. Pero por ahí dicen que hubo una canción que evitó que todo se fuera al caño, Aún Sigo Cantando. Esa rola cruzó fronteras, tocó almas y se volvió el salvavidas del disco, poniéndolos en el mapa. Y mira tú, a veces solo se necesita una canción para encender un continente entero. Como bien dice el refrán, el que no se rinde, termina brillando. Y los Enanitos Verdes sabían muy bien lo que era remar contra la corriente. Aunque su primer disco no reventó las listas, ellos siguieron dándole con todo, disco tras disco, escenario tras escenario. ¿Y cómo no iban a seguir si tenían una fórmula ganadora? La voz inconfundible de Marciano que te abrazaba el alma, el bajo que te retumbaba el pecho, Felipe metiéndole pura calidad a la guitarra, Daniel dándole con precisión quirúrgica a la batería y Tito haciendo magia con los sintetizadores como si fuera un alquimista del sonido. Pero agárrate que esto se pone sabroso. Porque para su segundo disco, titulado Contrarreloj, trajeron a una leyenda viviente, nada menos que Andrés Calamaro. Sí, ese Calamaro, el mismo que es capaz de convertir cualquier producción en dinamita pura. Y ¡pum! Apenas salió el álbum, Latinoamérica entera quedó boquiabierta. Era como si cada canción estuviera diseñada para volverse himno. No había desperdicio, todo era joya tras joya. Vagando por las calles, mirando a la gente pasar. Si seguimos así, vamos a terminar comiendo en el plato del perro. Uno de esos temazos fue La Muralla Verde. Dicen que Marciano la había compuesto con un ritmo más rápido, pero cuando escuchó la versión final, se le voló la cabeza. No lo podía creer. Esa canción tenía una vibra tan poderosa y tan llena de esperanza, que se volvió una de sus favoritas de todos los tiempos. Y si crees que eso fue todo, sigue la metralla musical. También lanzaron Cada vez que te digo adiós, un tema tan personal que casi no necesita explicación, estaba dedicado a la mujer que más amaba Marciano en este mundo, su mamá. Nena, no te pongas mal, decía la letra. Y cómo no quebrarse un poquito al escucharla. Pero espérate, que aún hay más. Porque otro trancazo que se desprendió de ese disco fue Tus viejas cartas, otro temón que se coló directo al corazón de toda una generación. Y esto apenas comenzaba, mi gente. Estuve leyendo tus viejas cartas, y sí, prepárate porque aquí hay puro fuego emocional del que no se apaga ni con los años. Resulta que este rolón nació del recuerdo de un amor que Marciano jamás logró olvidar. Dicen que en sus años mozos, conoció a una chica llamada Viviana que lo dejó más que flechado. El problema fue que, para perseguir su sueño de subirse a los escenarios, tuvo que dejarla atrás. Pero, como dice el dicho, el verdadero amor no se va, solo se queda en pausa. Pasa el tiempo, más de 3 décadas, para ser exactos, y ¡bam! El destino los cruza otra vez. Viviana ya estaba casada, con familia hecha y derecha, pero cuando se miraron, fue como si los años no hubieran pasado. Los rumores dicen que Marciano no lo pensó 2 veces, le pidió matrimonio ahí mismo, con todo y corazón en la mano. Y sí,
ella aceptó. Así que esta historia terminó como final de película romántica, viajando juntos, acompañándolo en giras, y escuchando en vivo cada canción que él escribió para ella. Porque sí, hay historias de amor que se convierten en leyenda, incluso para los rockeros. Pero no fue solo esa canción. Aquel disco, Contrarreloj, venía cargado de hits. Temas como Solo dame otra oportunidad y Conciencia Contrarreloj encendieron las radios desde México hasta el último rincón del Caribe. Los Enanitos estaban imparables. Algunos incluso aseguran que fue el mejor álbum de rock en español de su época y, la verdad, argumentos no faltan. Pero cuidado, que la historia no se detiene ahí. Como dijo una vez mi tía Pachola entre mate y mate, cuando saboreas el éxito, el paladar se te hace exigente. Y eso fue lo que les pasó. Después del bombazo de la Muralla Verde, la banda no quería dormirse en los laureles. Así que mientras iban de gira en gira, dicen que más de 100 conciertos en un solo año, ya estaban cocinando su próxima locura musical. ¿Y qué hicieron? Pues volvieron a llamar al mismísimo Andrés Calamaro para producir el siguiente álbum, que desde el nombre ya avisaba que venía con todo, Habitaciones Extrañas. Sí, lo que sigue es puro salseo, secretos y más himnos del rock. Así que no te me vayas, que esto apenas se está poniendo bueno. ¿Te acuerdas de tiempos aquellos? Separados sobre la muralla que dividen todo lo que fue. Dicen por ahí, ya tú sabes, las voces misteriosas del backstage, que el nombre Habitaciones Extrañas no fue puesto al azar. Supuestamente, era un guiño directo a esos cuartos rarísimos, con luces tenues y decoración de película de terror clase B, donde la banda terminaba hospedándose durante sus giras. Hoteles que parecían más sacados de una novela de Stephen King que de una guía turística. Pero, ojo, que lo que salió de ese disco no fue nada raro, sino pura joya. Temazos que hoy en día siguen sonando como si hubieran salido ayer. Uno de ellos, Sumar tiempo no es sumar amor, una canción que dolía bonito y que se convirtió en una especie de filosofía rockera sobre el desamor. Y por ahí también se colaron rolas como Vuelvo a caminar y Ni siquiera dejo, que mostraban el lado más emocional y profundo de los Enanitos. Ahora sí, si hablamos de anécdotas que parecen sacadas de una peli romántica con final agridulce, hay que mencionar Te vi en un tren. Esta canción nació de una historia 100% real vivida por el mismísimo Marciano Cantero. Resulta que un día vio a una mujer espectacular subirse a un autobús, y no se atrevió a decirle una sola palabra. Y así quedó, como amor fugaz, de esos que solo viven una vez y se quedan flotando en el recuerdo por siempre. La rola es tan honesta que duele. Y claro, se volvió otro clásico más. Y si pensabas que ahí terminaba la cosa, error. Porque también se lanzaron con un cover que muchos, y no pocos, juran que mejoró la versión original, El extraño de pelo largo, tema que originalmente era de La joven guardia. Pero cuando lo agarraron los Enanitos, lo llevaron a otro nivel. Con ese sonido potente, rebelde y melancólico, la canción se convirtió en un himno generacional. Digan lo que digan, esa versión está a años luz. Punto final. Y claro, no podemos olvidar Por el resto de tus días, o como muchos la recuerdan simplemente Por el resto. Una balada que se volvió himno de bodas, despedidas, reconciliaciones y todo lo que tuviera que ver con el amor eterno. De esas que todavía hoy se corean con los ojos cerrados y el corazón en la mano. Los Enanitos Verdes no solo estaban en su mejor momento, estaban definiendo el sonido de una era. Y la prueba de eso fue que, en 1988, recibieron la invitación que todo artista latino sueña, presentarse en el legendario Festival de Viña del Mar. Ahí, con miles de personas coreando sus letras, demostraron que lo suyo no era moda pasajera, era historia escrita con guitarra, bajo y alma. Intenté hablarte, preguntarte la edad, y ahí fue cuando los Enanitos Verdes se consagraron a otro nivel. Estuve leyendo tus viejas cartas, creímos que todo había cambiado. Durante su presentación en el mítico Festival de Viña del Mar, la rompieron con dos shows tan memorables que solo se pueden comparar con lo que alguna vez lograron sus compatriotas de Soda Stereo. Imagínate el escándalo, público eufórico, luces a todo lo que da, y como premio, las famosísimas antorchas de plata en ambas noches. Pero según los propios Enanitos, lo que más los marcó no fueron los premios, sino la calidez desbordante del público chileno.
Dicen que el cariño fue tan grande que no solo se ganaron aplausos, sino un lugar permanente en el corazón, y los Walkman, de toda una generación. Pero eso fue solo el inicio de un año legendario. Porque en ese mismo 1988, lanzaron su cuarto álbum, Carrousel. Una producción apadrinada otra vez por el crack de Andrés Calamaro, con claras influencias de los clásicos del rock internacional. Y ojo a este dato curioso, la portada del disco fue una especie de homenaje a la banda argentina Virus, un gesto de respeto y camaradería entre músicos. ¿Y qué salió de ahí? Pues nada menos que Guitarras Blancas, una canción que se volvió himno rockero instantáneo, de esos que siguen sonando en cada playlist nostálgica como si el tiempo no pasara. Pero no fue el único trancazo. No me verás y sos un perdedor quizás no tuvieron tanto boom mediático, pero se ganaron su espacio con letras filosas y ese sello sonoro que ya era inconfundible. Lo mejor es que cada una tiene su propio fandom leal que las defiende con pasión. Y aquí viene el chismecito fino que todo buen fan debe saber. Se dice que la guitarra acústica que Felipe usó para grabar el solo de No me verás fue nada más y nada menos que la misma que usó Gustavo Cerati para grabar el legendario álbum Signos. Sí, leyenda con leyenda. Pura historia viva del rock latinoamericano, mi gente. ¿A poco no da gusto saber estas joyitas? Pero claro, no todo era gloria eterna. Porque como toda buena historia, también hubo capítulos oscuros. En 1989 llegó el disco Había una vez, que aunque tenía un nombre casi de cuento infantil, trajo consigo uno de los momentos más tristes de la banda. Este álbum fue una especie de tributo a Roberto Sirigliano, su querido agente de prensa, quien falleció trágicamente en un accidente automovilístico. El golpe fue tan duro que los Enanitos decidieron anunciar su primera separación oficial. Marciano, con el alma hecha trizas, pero con hambre de seguir, optó por lanzarse como solista. Lamentablemente, ese disco no tuvo el mismo impacto que los anteriores. Solo el sencillo Buscando la Manera logró algo de vuelo. El resto pasó bastante desapercibido. Algunos dicen que fue más un trámite para cerrar el contrato con Sony que un proyecto hecho con el alma. Sí, amigos, uno de esos discos que duelen más por lo que significan que por cómo suenan. Y por si eso fuera poco, ahí viene el golpe más fuerte. Durante una gira por México, en ese mismo año, ocurrió una tragedia, una camioneta impactó de frente el vehículo donde viajaban Marciano y Sirigliano. Y el accidente fue tan brutal que ambos salieron disparados por la ventana. La cosa se puso seria. Muy seria. Así que sí, los Enanitos Verdes conocieron el sabor de la gloria, pero también el del dolor profundo. Y aún así, siguieron de pie. Porque si algo tenían claro, es que el verdadero rock no solo se canta, se sobrevive. En aquel accidente, Roberto Sirigliano perdió la vida al instante, y por un momento se pensó que Marciano también había corrido la misma suerte. Estaba atrapado bajo la camioneta, sin moverse. Muchos lo dieron por muerto. Pero como él mismo lo ha dicho con su clásico humor irónico, no me morí, pero ese día volví a nacer. Esa experiencia lo marcó para siempre, y aunque después lograron lanzar el disco Había una vez, algo dentro del grupo se rompió, y ya nada volvió a ser lo mismo. Y como si la tragedia no fuera suficiente, su compañero Dávila se casó y se fue de luna de miel a España. Pero lo que era un viajecito romántico se convirtió en mudanza permanente. Le gustó tanto el país que decidió quedarse a vivir allá. Con un integrante menos, el alma golpeada y el ánimo por los suelos, la primera gran separación de los Enanitos Verdes fue inevitable. Sí, bandita, se separaron. Y no estamos hablando de los de Blancanieves, aunque el chiste tampoco me salió tan bien, lo sé. Pero aquí es donde todo da un giro inesperado. Porque cuando algo está destinado, no hay distancia ni dolor que lo detenga. En 1992, Marciano Cantero, Felipe Estaiti y Daniel Piccolo decidieron reencontrarse. Y como no querían que el regreso pasara desapercibido, invitaron a Eduardo Lalán como tecladista para completar el nuevo sonido. Así nació su sexto álbum, con un título que no pudo ser más perfecto, igual que ayer. Porque sí, aunque el tiempo había pasado, la esencia seguía intacta. El sonido, la química, la vibra, todo seguía ahí, como si nunca se hubieran separado. Y para redondear la fórmula, volvieron a trabajar con su productor estrella, Andrés Calamaro, que otra vez le metió ese toque que solo él sabe dar. De ese disco salió un tema que se volvió bandera de muchas generaciones, Amigos. Aunque muchos la cantan como himno a la amistad, Marciano la escribió pensando en su hijo recién nacido.
Hoy no puedo luchar, hoy vuelvo a postergar y otra vez se va pudriendo mi conciencia. Me colgué del vagón que ya empezaba a correr. La canción fue grabada en colaboración con Alejandro Lerner y la mezcla de voces resultó simplemente espectacular. El disco fue un éxito rotundo. En muy poco tiempo, se ganaron un disco de oro en Argentina, confirmando que la magia seguía viva. Porque cuando hay conexión real, ni los años, ni las tragedias, ni la distancia pueden apagarla, pero justo cuando todos creían que ya lo habían visto todo. Llegó el momento más explosivo en la historia de los Enanitos Verdes. Un estallido de energía, de sonido y de reinvención, el nacimiento del álbum Big Bang. Y vaya que el nombre le quedó como anillo al dedo. Para empezar, Eduardo Lalán dejó la banda y su lugar fue ocupado por Horacio Gómez, tecladista del grupo argentino Alcohol Etílico. Y por primera vez, decidieron dejar atrás a su productor de siempre, Andrés Calamaro. Esta vez, la banda se aventó solita la producción, junto a Gustavo Borne, lo que resultó en un giro musical drástico, con un sonido más denso, potente y agresivo. Y aunque a algunos fans les sacó de onda al principio, fue un cambio que los catapultó a otro nivel. De ahí salieron temazos como Mejor no hablemos de amor, Celdas, Mi primer día sin ti. Y claro, el legendario himno inmortal, Lamento boliviano. Sí, ese mismo que originalmente era un tema de Alcohol Etílico, pero que en manos de los Enanitos se transformó en algo mucho más grande. Una versión tan potente, tan visceral y tan honesta, que terminó eclipsando por completo a la original. Hasta el día de hoy, sigue siendo la canción más icónica de su carrera. No hay fiesta, karaoke o reunión donde no aparezca. Con Big Bang, la banda recibió un disco de plata en Argentina y, por si fuera poco, el álbum terminó destronando oficialmente a Contrarreloj como el mejor de toda su discografía, según la mayoría de sus fans. Como Lamento boliviano. Y con ese hit eterno, los Enanitos Verdes no solo conquistaron a medio planeta, también se metieron de lleno en la historia del rock en español. De hecho, con el paso de los años, hay quienes aseguran que Big Bang es el mejor disco de rock en español de todos los tiempos. Así nomás, que vean el nivel de leyenda que estamos manejando. Y cuando parecía que ya no quedaba más pólvora, boom, los Enanitos armaron otro revuelo, esta vez en tierras gringas. La Causa, una canción que en Argentina fue puro éxito, pero en Estados Unidos terminó envuelta en controversia. Estamos hablando de Dale Pascual. Mientras en su país sonaba sin parar, en Estados Unidos la cosa se puso espesa, algunos medios acusaron la canción de contener frases racistas. El conflicto estalló por una línea del coro que decía, trabajar como negro para vivir como perro. Tómala. El tema fue tan polémico que en varias televisoras censuraron el video y hasta pidieron que se editara la letra para poder transmitirlo. Pero Marciano salió al frente y aclaró que jamás fue con mala intención, el tema hablaba de la crisis del desempleo que golpeaba fuerte a Argentina en ese momento, y la frase era una crítica social, no un insulto. Más allá del escándalo, el disco también nos regaló canciones memorables, como Eterna Soledad, una joya con alma que habla de caídas y renacimientos, de vacíos y esperanza. También destacaron Día Claro y Guerra Gaucha, todos parte del álbum Guerra Gaucha, otra vez bajo la producción de Gustavo Borne, quien ya era parte del ADN sonoro de la banda. Después de ese momento dorado, se lanzaron de lleno a una gira que los llevó por toda América y hasta Europa. Y ojo, que en esos tiempos no había TikTok, ni Spotify, ni likes que impulsaran tu carrera. Ahí se ganaba el respeto en vivo, una ciudad a la vez, un aplauso a la vez, y los Enanitos se lo ganaron todo con puro talento. El tour los llevó a recorrer México, Estados Unidos, Venezuela, Colombia, Chile y España, y en cada país dejaban huella. Donde se paraban, la rompían. Pero también hubo espacio para la sorpresa. Fueron invitados a participar en el proyecto Disney Manía, un disco recopilatorio donde artistas reversionaban clásicos infantiles. ¿Y qué eligieron los Enanitos? Nada menos que Qué pequeño es el mundo, al más puro estilo rockero, pero con ese sello inconfundible que los hacía únicos. Un giro inesperado, pero efectivo. Y ya que estaban inspirados, decidieron grabar su primer álbum en vivo, titulado Tracción Acústica.
Una joya que capturó su esencia más cruda, más real, más íntima. Se rodearon de un combo de lujo, incluyendo a la leyenda de la guitarra acústica Jeff Buster, y como cereza del pastel, invitaron a Julieta Venegas a sumarse en el acordeón para el tema El Guerrero. Esa colaboración no solo fue un éxito, también les valió su primera nominación a los Latin Grammy. Pero ya sabes cómo es la suerte, el premio se lo llevó Maná. Ni hablar, así es la competencia en las ligas mayores del rock. ¿Y qué hicieron los enanitos? ¿Se tiraron a llorar? Para nada. Volvieron al estudio con toda la artillería pesada, esta vez de la mano del productor internacional Cotis Sorokin. De ahí salió el álbum Planetario, un disco más maduro, más emocional, que incluyó una canción que, según cuentan, era una de las favoritas de Marciano Cantero, Tan solo un instante. Un tema que hablaba del tiempo, de lo efímero, de esos segundos que definen toda una vida. Como ellos, eternos en la memoria, pero humildes en cada canción. Quiero saber si al menos tú me extrañas así. Una canción que Marciano siempre confesó que le encantaba. Era de sus consentidas. Aunque, siendo honestos, no tuvo el impacto que esperaban. A veces el alma del artista está ahí, desnuda, pero el público simplemente no conecta igual. Así es el rock, mi gente, impredecible, caprichoso y real. Pero quedarse de brazos cruzados nunca fue una opción para los enanitos. Ni de broma. Así que, sin pensarlo mucho, volvieron al estudio y parieron un disco completamente distinto, Néctar. Un álbum que sorprendió por su enfoque, por su sonido y por su atrevimiento. Ahí nacieron canciones como Cordillera, Hombre Vegetal, Tequila y claro, la joya de la corona, Luz de Día. Una canción que no solo se convirtió en himno, sino que los llevó directo a su segunda nominación a los Latin Grammy, gracias también al potente arte gráfico del álbum. Pero, otra vez se quedaron a nada. El premio fue para otro, pero eso no les quitó mérito, cerraron el siglo XX bien firmes, como una de las bandas más importantes del rock en español. Y como dicen por ahí, el que se duerme, pierde. Así que ya entrado el siglo XXI, los enanitos regresaron con un nuevo disco bajo el brazo, Amores Lejanos. Una producción que muchos fans describen como una pequeña obra maestra. No decepcionaron, al contrario, entregaron joyitas como Francés Limón, Cuánto Poder, Olvidarte, Amores Lejanos, y una que tocó fibras profundas, Abrazando Ausencias, escrita por Felipe. Una canción delicada, sincera, que conectó con el alma de quienes cargaban sus propias ausencias. Como ya le habían agarrado el gusto a tocar en vivo, decidieron inmortalizar esa energía con un álbum grabado en Tijuana. Ahí incluyeron varios de sus hits más recientes y sorprendieron con dos covers inesperados, 1000 horas y el clásico de Marco Antonio Solís, Tu Cárcel. Un giro inesperado, sí, pero con toda la personalidad de la banda. Mientras el álbum sonaba por todo el continente, siguieron girando con fuerza. Y cuando por fin regresaron al estudio, lo hicieron con estilo. Su nuevo material fue Pescado Original, un disco fresco, divertido y perfectamente adaptado a los nuevos tiempos, sin perder esa esencia que los hacía únicos. Este álbum trajo una mezcla sabrosísima, baladas íntimas, acústicos, rolas potentes y colaboraciones de lujo. Julieta Venegas regresó para sumarse a Me Permití Soñar y Jeff Buster volvió a brillar con su guitarra en Mariposas. También se sumó Cecilia Noel en el tema Sola. Y otras rolas como Esta Mañana y Manzana vinieron a confirmar que los enanitos seguían en la cima, sin perder ni un ápice de fuerza. Con cada nuevo disco, reafirmaban por qué seguían siendo considerados los reyes del rock en español. Y sí, se mantenían firmes, sin soltar el trono ni un segundo. Pero no todo fue color de rosa. Después de más de 30 años recorriendo escenarios, Daniel Piccolo se despidió de la banda. Aunque la salida fue un poco turbia, algunos dicen que fue una decisión personal, otros aseguran que fue separado del grupo. En entrevistas, Daniel solo comentó que quería enfocarse en su familia y que, después de tanto tiempo, era momento de cerrar ese ciclo. Sea cual sea la verdad, su partida marcó el fin de una era. Pero como buen rockero, el motor de los enanitos no se detuvo, y lo que vino después, también merece ser contado. ¿Verdad o puro cuento? Ustedes juzgarán.
Lo que sí es cierto es que tras la salida de Daniel Piccolo, fue J. Morelli quien tomó las baquetas y, desde el 2009, se convirtió oficialmente en el nuevo baterista de los Enanitos Verdes. Y aquí es donde aparecen esos archivos misteriosos, archivados, que estaban guardados como oro en un cajón de la historia de la banda. De ahí nació Inéditos, un álbum especial lleno de canciones que habían sido compuestas, pero nunca grabadas en estudio. Su único sencillo, Adicción, fue elegido como tema principal para la serie mexicana Adictos, lo que le dio un empujón mediático inesperado. Luego vendría otro disco en vivo, grabado en Los Ángeles y distribuido directamente por plataformas digitales, adaptándose a la nueva era. Pero eso no fue todo. Porque los Enanitos no estaban ni cerca de frenar. Al contrario, sorprendieron con un nuevo proyecto de nombre peculiar, Jack Tack. Un álbum distinto, con un sonido renovado, más atrevido y lleno de colaboraciones explosivas. ¿Una de las más sonadas? La de Cristian Castro en el tema Besos Violentos, que dejó a más de uno con la boca abierta. Otros temas como No me dejes caer también brillaron con fuerza y posicionaron al disco como otra joya de su trayectoria. Y claro, como ya era costumbre, arrancaron con más giras por Latinoamérica y Estados Unidos. Pero en 2018, se lanzaron a lo grande con una gira conjunta junto a Hombres G que duró nada menos que 4 años. De ahí nació su álbum en vivo Huevos Revueltos, una fusión entre dos leyendas del rock en español que puso a vibrar escenarios por todo el continente. Sin embargo, la historia empezó a ponerse seria. En 2022, el corazón de la banda, Marciano Cantero, fue ingresado de urgencia a un hospital en Mendoza, su tierra natal. Regresaba al lugar donde todo comenzó, pero esta vez, para enfrentar una de las batallas más duras de su vida. Y ya que estamos aquí, te cuento una curiosidad que tal vez no sabías: el apodo Marciano no era artístico. Su verdadero nombre era Horacio Eduardo Cantero Hernández, pero en sus años jóvenes, le decían que se parecía al alienígena de la serie Mi Marciano Favorito. Y así, sin buscarlo, nació un nombre que quedaría grabado para siempre en la historia del rock latino. Pero volviendo al drama real, Marciano sufría de una grave afección renal. Fue sometido a una operación compleja donde le extirparon parte de un riñón y otros órganos vitales. Según se decía en los círculos cercanos, ya venía lidiando con esa condición desde hacía tiempo. Incluso su bajo había sido adaptado para ser más liviano, porque estar de pie por tanto tiempo le generaba un dolor insoportable. Después de días difíciles, fue su hijo quien rompió el silencio y compartió unas palabras que dejaron a todos con un nudo en la garganta. Lo llamó su mejor amigo, su inspiración. Y así, el 8 de septiembre de 2022, Marciano Cantero se despidió del mundo. Su despedida fue apoteósica. Miles de fans, músicos de todas las edades y géneros, le rindieron homenaje. Un artista que dejó huella profunda, no solo en la música, sino en los corazones de toda una generación. Y aunque muchos pensaron que ahí terminaba la historia, no fue así. Un año después, los Enanitos Verdes sorprendieron con un anuncio que conmovió a todos: la banda seguiría adelante. ¿Por qué? Porque el mejor homenaje a Marciano era seguir haciendo lo que más amaba, rockear con el alma. Y si hablamos de sus inicios, no podemos olvidar que todo empezó con un trío: Marciano en el bajo y voz principal, Felipe Estaiti en la guitarra y Daniel Piccolo en la batería. ¿Y el nombre? Ese también tiene su leyenda. Corría el año 1977 en Mendoza, cuando una familia fue de paseo al famoso Puente del Inca. Al revelar una foto familiar, notaron algo extraño: una figura detrás de ellos, con forma humanoide y una cabeza puntiaguda. La imagen se volvió viral en diarios de la época e incluso se dice que llegó hasta la NASA. ¿Era un extraterrestre? ¿Una ilusión óptica? Mientras algunos juraban que se trataba de un ser del espacio, otros pensaban que era puro cuento. Pero un experto en fotografía, Atilio Spinello, analizó la imagen y confirmó que no estaba alterada. Ahí nació el mito. Y también, el nombre de una banda que cruzaría generaciones, los Enanitos Verdes. Un periodista amigo de la banda fue el primero en llamarlos los Enanitos Verdes del Puente del Inca, por aquella historia misteriosa. Pero como sonaba muy largo, y poco pegajoso para gritarlo en un concierto, los chicos lo dejaron en algo más simple y contundente: los Enanitos Verdes. Y con ese nombre, no solo hicieron ruido en Mendoza. Le pusieron alma, guitarra y poesía al rock latinoamericano.
Su himno Lamento Boliviano se volvió el grito universal de los corazones rotos, el fondo musical de miles de despedidas, regresos y noches largas. Pasaron de tocar en bares con luces flojas a reventar estadios en México y en todo el continente. Y su música, sí, esa que salía de casetes y Walkman, se volvió casi una leyenda de boca en boca. ¿Quién iba a pensar que aquellos chavos que soñaban con ser los Rolling Stones terminarían siendo los padrinos de 1000 historias adolescentes? De los primeros besos en fiestas, los despechos al borde de la cama, los gritos con amigos y hasta el fondo musical de luchas sociales. Sí, los enanitos se volvieron parte de la vida de muchos sin pedir permiso. Hasta aquí, bandita, este viaje musical. Si esta historia te tocó alguna fibra, comparte el video con tus compás, activa la campanita, deja tu buen like y dinos en los comentarios cuál canción de ellos marcó tu vida. Nos vemos en la próxima historia. Y que viva el rock con alma, siempre.